Buen día, ingeniero. Buen día, ingeniero. Buen día. Bien, hoy día vamos a empezar con el tercer relé genérico. Ya hemos visto el relé sobre corriente, el relé de distancia y el tercer relé genérico más usado en los sistemas de potencia es la protección diferencial. Es una protección única, como vimos en las primeras clases, es decir, que no necesita coordinación con ningún otro elemento, porque sus zonas de protección están bien definidas, como vamos a ver a continuación. Es una protección sumamente eficiente, muy rápida, es instantánea, y muy usada en generadores, transformadores, cualquier equipo bobinado, banco de capacitores, banco serie, bancos paralelos, reactores, motores. Y ahora unos 30 años atrás, muy usado también en líneas de transmisión por el avance de los sistemas de comunicaciones y por la fibra óptica. Entonces, ¿en qué consiste? Y vamos a empezar con el tema el tema más complejo, que es el de proteger transformadores, porque proteger al transformador conlleva una serie de problemas como los que vamos a ver. Para instalar en generadores es mucho más simple, en líneas es mucho más simple, y en cualquier otro equipo que no tiene un cambio de voltajes, ni tampoco tiene un cambio de conexionado, entonces su uso es mucho más sencillo. Entonces, un sistema diferencial completo se logra alta eficiencia en la operación del transformador. La cercana equivalencia de los amperes por vuelta, desarrollados en los elementos primarios y secundarios, van a permitir que la protección sea muy eficiente. El bobinado, tanto en el lado primario como en el lado secundario, están conectados para formar un sistema donde van a circular las corrientes tanto en la bobina primaria como en la bobina secundaria. Entonces, vamos a ver primero cómo funciona la protección diferencial. Y esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a copiar. Vamos a copiar. Entonces, ¿en qué consiste la protección diferencial? Como ven, vamos a colocar CTs delante y detrás del equipo que estamos protegiendo. Esto hace que la protección diferencial solamente debe operar dentro de los límites de los transformadores de corriente. Esa es la zona que va a proteger. Y lógicamente lo que nos protege es directamente el equipo, más una parte de los cables hasta donde están conectados los
los CTs que están lado a lado. Esto es un par de metros nada más. Pues no sé si alguno de ustedes fue a la visita la anterior vez que fuimos a la CRE, hace una semana atrás. Entonces, ahí el ingeniero Lino habló que en los bushings del transformador están instalados los CTs. Entonces, ¿qué es el bushing del transformador? Aquí vemos una foto del transformador, no sé si habrá acá. Bueno, aquí hay una propia. Pues este es un transformador de muy alta tensión. Entonces, estos son los bushings. Del transformador, estos, de una fase, de otra fase y de otra fase. Y entonces, cuando uno compra un transformador y puede comprarlos con los CTs, y los CTs vienen instalados, digamos, aquí podemos poner unos 3 juegos de CTs, un juego de CTs, un juego para protección, otro para protección y otro para medición, por ejemplo. Entonces son CTs toroidales que vienen instalados acá. Este es en el lado de alta y aquí estarán en el lado de baja y también tendrán sus propios CTs en sus bushings. Entonces, solamente en ese caso nos va a proteger el bobinado del transformador. Y si los CT están aquí, de aquí vamos a salir al seccionador, y del seccionador, no, de aquí vamos a salir al CT. Entonces, como vemos aquí, no se ve muy bien. Aquí creo que vemos los bushings, los CTs, ¿no? Aquí en esta figura se ve mejor. Entonces, ¿dónde van a venir? Estos son los bobinados. Supongo que estos son los bobinados del primario, los bobinados del secundario estarán detrás. Estos son los bushings de baja y estos son los bushings de alta. Entonces aquí debajo, terminando el bushing, ya dentro de la cuba van a estar los CTs, si es que compramos con CTs. Y si no compramos con CTs, de aquí nos vamos a ir al siguiente equipo, que va a ser justamente el CT, que va a estar por aquí. Montado en alguna estructura. Y de aquí seguirá a algún lado, ¿no? Entonces, aquí hay un par de metros, 2 metros, hasta llegar al equipo, al CT, en caso de que no compremos, el transformador sin CTs, que es el caso de muchas compras, ¿no? Entonces, básicamente, lo que queremos decir aquí es que el CT o la protección diferencial nos protege básicamente el equipo que estamos protegiendo. Entonces, ¿cómo funciona la protección diferencial? Vamos a suponer que la corriente nominal está fluyendo en esta dirección, ¿ok? La corriente en condiciones normales. Normal, corriente nominal. Y aquí cuando
nosotros compramos un CT o cualquier equipo que tiene una bobina, compramos unas marcas de polarización. Esta, la primera, va a ser la polarización de la bobina del primario y esta la polarización de la bobina del secundario, del CT, estamos hablando, ¿no? Entonces, si este es el CT, y este es el primario, y este es el secundario, el bobinado, el fabricante nos va a poner una marca aquí, que puede ser una X o puede ser un cuadrado, dependiendo de la norma. Y lo que nos indica que ese es el inicio del bobinado. O sea, que han bobinado aquí y luego han seguido en esa dirección. Igual aquí han iniciado el bobinado y lo han terminado acá. Entonces, este es el inicio de bobina y este es el lado que no tiene la marca, es el final de bobina. Eso nos indica las marcas de polarización en todo equipo que tiene bobinado. Entonces, nosotros vamos a suponer que el CT, el primario, tiene esta polarización y el secundario tiene esta polarización. Y lo propio aquí, vamos a suponer que el primario tiene esta polarización aquí y el secundario tiene esta polarización aquí. Entonces, ¿eso qué significa? Que la corriente nominal que está viniendo en esta dirección, ¿verdad? Al primario entra por polaridad. Entonces, al secundario va a salir por polaridad. Entonces, va a tener esta dirección. O va a entrar por polaridad también. Entonces, la dirección aquí de la corriente va a tener esta dirección. Va a venir por aquí. ¿Ok? En el lado secundario, le voy a cambiar el colorcito. La corriente nominal está entrando al primario por no polaridad, ¿verdad? Y por lo tanto la corriente en el secundario también va a salir por no polaridad. Entonces va a tener esta dirección. Esto significa que la corriente está viendo en esta dirección. ¿Verdad? Entonces, a esta corriente secundaria, que voy a llamar I segunda, y a esta corriente secundaria del lado primario, voy a llamar I prima. I prima. I prima. Entonces, si yo hago Kirchhoff aquí en el nodo, hago Kirchhoff, y voy a decir que esta va a ser la dirección de la corriente diferencial. Entonces, esta es la corriente. Esta es la bobina de la corriente. Esto que está dibujado acá, esto, es la bobina del relé de sobrecorriente diferencial. Yo digo que esta es la corriente diferencial. Entonces, si hago Kirchhoff aquí, digo, la corriente que llegue es igual a la corriente que sale, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las corrientes que llegan? La I' es la que llega. Es igual a las corrientes que salen. ¿Y cuáles son las corrientes que salen? Es la corriente diferencial más la corriente I'. Entonces, si despejo de aquí la corriente diferencial,
va a ser igual a que a la corriente I', menos la corriente I', ¿verdad? Entonces, si yo supongo que este transformador tiene relación 1 a 1, es decir, que es igual, que tiene la relación del mismo voltaje, no hay diferencia de voltaje, y eso significa que estos CTs, este CT1, y este va a ser el CT del lado secundario, y si la relación es 1 a 1, significa que el CT1, el transformador de corriente del lado primario, va a ser igual al valor del transformador de corriente del lado secundario. Y como la corriente nominal es la misma, porque no hay variación, entonces de aquí yo voy a decir que I' es igual a I segunda. Tiene el mismo valor. Porque aquí es la corriente nominal, la primaria, dividida entre la relación del CT, me va a dar I'. Aquí la misma corriente I nominal está circulando, dividida entre el CT1, porque son iguales, me va a dar también la I'. Entonces I' es igual a I segunda. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que la corriente diferencial en condiciones normales es, no voy a decir que es cero, sino es prácticamente cero. Porque aquí no circula nada de corriente. En realidad, lo que va a hacer la corriente en condiciones normales es venir por aquí, y pasarse por aquí. Entonces, va a dar vueltas por todo el circuito, como si esto no existiera, como si esto estuviera abierto. Así. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué pasa si tenemos una falla en el equipo protegido? Entonces tenemos un cortocircuito aquí. ¿Qué sucede con las corrientes? Tenemos que esta parte del sistema, de la parte izquierda, va a aportar una corriente de falla 1, y esta otra parte del sistema va a aportar una corriente de falla 2, que son mucho más grandes que la corriente nominal, eso ya sabemos, ¿verdad? ¿Qué sucede con la protección diferencial? Entonces ya sabemos que la protección diferencial está conectada con esta polaridad. Entonces, ¿qué sucede con la corriente de falla 1? Entra por polaridad y va a salir por polaridad, ¿verdad? Entonces, aquí no varía. Va a venir por aquí. Y va a venir por aquí. Y esta corriente, que la vamos a llamar corriente secundaria en minúsculas de falla 1. En el otro lado, dijimos que la polaridad es así. Entonces, ¿qué sucede? Vemos que la corriente de falla 2, que tiene esta dirección, entra por polaridad y por tanto va a salir por polaridad también. Entonces va a tener esta dirección. ¿Y esta qué corriente es?
de la corriente secundaria de falla 2. Si hacemos Kirchhoff aquí, y aquí suponemos que la corriente tiene esta dirección, y esa la vamos a llamar la corriente diferencial. Entonces, si hacemos Kirchhoff en el nodo, vamos a ver que las corrientes que llegan son la corriente diferencial más la corriente de falla 2. No, perdón. Las corrientes que llegan al nodo, ¿cuáles son? La corriente de falla 1 está llegando al nodo y la corriente de falla 2 que también está llegando al nodo. Y la que sale del nodo es la corriente diferencial. Entonces, tenemos que la corriente diferencial es igual a la corriente de falla 1 más la corriente de falla 2. Y este valor es mucho mayor que 0. Y entonces tenemos operación de la protección diferencial ante esa falla. Normalmente el ajuste del relé es muy bajo. El ajuste de la corriente de pick-up, de la corriente de arranque del relé, que le llamamos su valor de tap, normalmente está entre los 0,2 segundos hasta máximo 1 segundo. Perdón. De 0,2 amperios hasta máximo 1 amperio. Tiene un ajuste bien bajito. ¿Por qué el ajuste debe ser lo más bajo posible? Para que darle sensibilidad a la protección de tal forma que apenas esté iniciándose la falla, el relé lo detecte rápidamente y abra los interruptores en la forma más rápida posible para evitar que el daño sea el menor en el relé, en el transformador. Entonces, estos son más o menos los valores de TAP. Y como aquí son valores de falla, estos son valores que son mucho más grandes, serán 50, 100 amperios, dependiendo de las corrientes de nuestros transformadores. Entonces, son valores muy grandes y por lo tanto vamos a tener la operación del relé. Esa es la lógica de operar, de la operación del relé diferencial. Algo muy simple, muy sencillo, pero que lógicamente necesita que los CTs estén conectados a través de un cable, ¿verdad? Estos son los CTs secundarios, y entonces que viene desde la subestación, donde está, y viene hasta la sala de control. Viene del final de la bobina y del inicio de la bobina viene otro cable. Vendrán dos cables por fase. Este ya no pinta aquí. Pues ahí no quiere pintar y llegará hasta aquí. Hasta ese punto. Así pinta al revés. Llegan esos dos cables del juego de CTs del primario y llegan por los otros dos cables, que lo voy a dibujar con otro color, del lado del CT del lado secundario. Y los unimos al inicio en el relé, ¿no? En la bordera del relé. Entonces siempre para que la protección diferencial funcione, tienen que traer cables físicos hasta la ubicación del relé y conectar el relé, que es este. El relé diferencial se lo conoce siempre con el número 87.
Van a tener el número 87T, si es protección de transformador, o van a tener 87G, si es protección de generador, o van a tener 87L, si es protección de línea, y así. Esa es la diferencia. Pero si ven, donde vean 87, es protección diferencial. Ahora, ¿qué sucede? Y ustedes dicen, entonces, ¿cómo hacemos con las líneas? Si tenemos una línea de 300 kilómetros, tenemos que llevar 300 kilómetros de cable aquí hasta el otro lado de la subestación, hasta la otra subestación para conectar. Bueno, con el incremento de las comunicaciones, las mejoras de las comunicaciones, en lugar de enviar señales de corriente, te envían las señales digitales a través de los canales de comunicaciones para que aquí al relé diferencial le llegue la información del canal de comunicación y ellos puedan hacer sus cuantificaciones, si sumar o restar, para que el relé tome una definición. Lo que toma el tiempo es el tiempo de transmisión del canal de comunicación. Y como la fibra óptica se ha vuelto una actividad muy común en el sector de la electricidad, y básicamente casi todas las líneas ya tienen su fibra óptica propia o alquilada, porque pueden alquilar a Entel o a Tigo sus torres para que a través de sus torres coloquen toda su fibra óptica, lo que normalmente hacen. Entonces también a través de fibra óptica están comunicadas las subestaciones y entonces no se olviden que la fibra tiene una comunicación rapidísima, se comunica a velocidad de la luz, la información. Entonces se manda la información para que hagan las cuantificaciones y vean si hay falla o no hay falla en el relé. Por eso que también se ha popularizado con el avance de las comunicaciones la protección diferencial en líneas. ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? Se va entendiendo, claro. Ahora, dice, ¿qué problemas tenemos cuando usamos protección de transformador? Que va a haber un problema de fase y hay que corregirlo. También hay un problema por el error de relación. ¿A qué se refieren esos dos problemas? Veamos lo siguiente. Ustedes saben que los transformadores tienen diferentes conexiones. Entonces, si esta es conexión estrella y esta es conexión delta, entre ambos, entre primario y secundario, se va a producir un desfasamiento del ángulo. ¿De cuántos grados? 30 grados. Eso significa que aquí ustedes han visto que yo he sumado, si las en condiciones normales era así, ¿verdad? Aquí la corriente diferencial. Entonces, si en condiciones normales aquí hay 5 amperios, si aquí hay 5 amperios, pues supongo que los dos CT sean iguales.
Entonces aquí sabemos que la corriente diferencial va a ser 5 menos 5 y va a ser 0, ¿verdad? Pero si en el transformador hay una diferencia angular, entonces aquí va a ser que la corriente diferencial va a ser 5, digamos este ángulo 0, y el otro que esté desfasado 30 grados, esto va a ser 5 a 30 grados, y esto ya no es 0. Entonces lo primero que hay que hacer es corregir esta diferencia angular. Pero antes de corregirla, lo primero es entender por qué hay la diferencia angular. ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea de por qué hay la diferencia angular? A ver, si yo dibujo este que sea mi voltaje y estos son mis voltajes fase tierra de mi circuito primario. Pero aquí tengo un circuito delta que son voltajes fase-fase, ¿verdad? Que va a ser igual al voltaje A menos el voltaje B, digamos. Entonces, si yo sumo eso y sumo voltaje A menos voltaje B, esto está muy grande. Vamos a buscar un poquito. Entonces, si hago esto, esto voy a colocar menos voltaje B y lo sumo. Ese va a ser mi voltaje AB. Y aquí tengo, este es el A, B, C, y este es mi voltaje AB. En realidad, para más o menos hacer parecer igual a mi dibujo, lo que puedo hacer es este que sea el A, este el B, y este el C. Entonces tengo este voltaje AB que ustedes saben, ya por sus clases anteriores, que el voltaje fase está desfasado de 30 grados del voltaje fase neutro, ¿verdad? Y que en magnitud tiene una diferencia de raíz de 3 veces. Raíz de 3 veces el valor del voltaje fase neutro. Entonces, con la conexión vamos a tener un desfasaje angular. Y eso hay que corregirlo para poder sumar 5 menos 5 que sea 0, ¿no? Para que sea 5 con ángulo 0, menos 5 con ángulo 0, va a ser 5 menos 5, 0. Perfecto. Ese es el efecto que hay que corregir cuando estamos usando rotación diferencial en transformadores. Entonces, ¿cómo se corrige
la diferencia de fase. Yo tengo mi conexión estrella delta. Tradicionalmente, con los relés electromecánicos, estos se han corregido con la conexión de los CTs. Entonces, si el arrollamiento del primario, de la bobina primaria del transformador era estrella, entonces aquí, si el primario tiene conexión estrella, entonces el CT se lo conecta en delta. Y si el secundario del transformador, estamos hablando, ¿no?, tiene conexión delta, entonces el CT se lo conecta en estrella. Más algunas consideraciones de las corrientes de secuencia cero que no las vamos a tomar en cuenta ahorita para no complicarles la vida. Igual que no es nada complicado, pero ahorita no vale la pena que estén pensando en otra cosa. Entonces, esa ha sido la forma tradicional de conectarlo. Entonces, en este caso, estos CTs lo hubieran conectado en delta y estos CTs los conectamos en estrella. Y supuestamente ahí se corrige los 30 grados de la diferencia de ángulo. Ahora, ¿qué sucede con los relés del día de hoy en día, que son relés digitales y numéricos? Básicamente no es necesario hacer ya esta conexión en los CTs, sino solamente en la programación del relé decirle: mi bobina primaria es estrella, mi bobina secundaria es delta, y el relé en sus cálculos matemáticos va a corregir esos 30 grados y listo. Entonces ya no hay que hacer nada. Pero nosotros vamos a trabajar con la conexión de los CTs para que sepan cómo se puede corregir esa diferencia angular y cómo se la corrige, y cómo dentro de la programación del relé van a usar esa misma matemática, esa misma lógica para hacer la corrección del CT. El segundo problema que habíamos visto es que los voltajes son diferentes. Aquí va a tener un voltaje 1, aquí va a tener un voltaje 2, ¿verdad? Aquí puede ser un voltaje de 115.000 voltios en el primario y aquí puede ser 10,5. Para dar ejemplo, digamos 115 a 10,5 kb. Entonces, ¿eso qué significa? Que si yo tengo diferentes voltajes aquí, los valores de las corrientes, aquí va a circular una corriente primaria I1, y aquí va a circular una corriente secundaria I2, que son completamente diferentes, ¿verdad? Que podemos decir que I1 es completamente diferente de I2. Eso significa que los CTs, este CT1 y este CT2, entonces significa que el transformador de corriente del primario va a tener un valor diferente al valor del transformador de corriente del secundario. Y eso significa que las corrientes que circulen aquí le voy a poner I1,
y la corriente que circule aquí, independientemente de la dirección, I2, son diferentes también. Entonces, las corrientes secundarias, I1 es diferente a la corriente secundaria I2. Por tanto, en condiciones normales, cuando tenemos la corriente diferencial, que es que vimos que teóricamente es cero, en estas condiciones la corriente diferencial no va a ser igual a cero. Y por lo tanto, lo que hay que hacer antes de llegar al relé es igualar estas corrientes. ¿Y cómo se igualan las corrientes? ¿Cómo hago que esta I1, que es diferente de I2, las convierta en una corriente que sean iguales? Y solo hay una forma. Usar un otro juego de transformadores de corrientes. Y aquí viene la segunda figura. Entonces, en el pasado, aparte de comprar el relé, cuando teníamos relés de electromecánicos, se compraba un set de CTs de múltiples relaciones. Entonces aquí teníamos un montón de taps, de posiciones. Porque dependiendo de cada transformador, voy a necesitar, y dependiendo de los CTs que use, voy a necesitar diferentes relaciones para igualar. Aquí estos CTs con múltiples taps, lo que nos dan eran relaciones de vueltas. Este tenía una vuelta, este tendrá 2 vueltas, este tendrá 5 vueltas, este 10 vueltas, y así sucesivamente. Este tendrá 100 vueltas, este tendrá hasta 200 vueltas, hasta 300 vueltas, lo que sea, ¿no? Vueltas se refieren a cantidad de arrollamientos así, 10 vueltas. Si tiene 100, son 100 arrollamientos en su núcleo. Entonces, aquí, dependiendo cuál es la relación, si yo digo I1 sobre I2, me va a dar una relación, un valor. Supongamos que me dio una relación de 0,7, por traer un valor. Esto significa 0,7, que es igual, puedo dar uno de 7 vueltas contra 10 vueltas. O de 70 vueltas contra 100 vueltas. Entonces, si vuelco aquí 70 vueltas, digamos que este sea 70 vueltas, entonces conecto 70 en el primario y 10 vueltas en el secundario, y voy a obtener mi relación de 0,7. Entonces, conecto aquí en alguna parte de mi circuito, llevo aquí a 70 y salgo aquí con esta, y voy a aquí modificar mi valor de corriente de tal forma que voy a tener que I1 es igual a I2. Y ya voy a poder, aquí va a llegar I1, aquí va a llegar I2, I1 menos I2, como tiene el mismo valor, va a ser igual a 0. Bueno, ese trabajito extra, que no es nada complicado hacerlo, había que hacerlo, pero ahora los relés digitales tampoco necesitan eso, sino lo único que necesitan es que nosotros digamos cuál es la relación de corrección, y ellos en su software lo colocan y multiplicarán el valor dependiendo cuál, por 0,7, y se igualarán las corrientes. Entonces tampoco ya no vamos a usar. Nosotros en los ejercicios que vamos a hacer, vamos a usar para que se vea el efecto del CT
lo más próximo a la realidad posible. Porque colocar en la programación una relación de 0,7, bueno, al final sabemos que lo multiplicará en algún lado, en alguna parte de su matemática, pero es mejor verla. La corrección de ángulo de fase, eso ya hemos visto cómo se hace, y de relación, usando CTs. Y este es su nombre de los transformadores de corriente externos de interposición. Ese es el nombre de ese set de múltiples relaciones para poder ajustar al valor que queremos. Los relés digitales y numéricos implementan directamente la corrección de ángulo de fase y la corrección de relación mediante software. Bueno, entonces, cuando nosotros hagamos el ejercicio completo, vamos a partir desde los datos del transformador hasta calcular nuestros CTs, la relación de los CTs que vamos a requerir, y luego cómo vamos a corregir la relación de fase y cómo vamos a corregir la relación de CTs o de corrientes diferentes. Y antes de terminar, un tercer elemento importante. Para terminar nuestra clase de hoy. Hay un fenómeno no es muy complejo, es producto de las condiciones de nuestros sistemas de potencia, que si yo tengo una falla muy cercana a mi protección diferencial, o sea, muy cercana a mi transformador, pero fuera de su zona de protección, este efecto me puede ocasionar el disparo de mi protección diferencial. ¿Por qué razón? Veamos. Entonces, si yo tengo una falla allá afuera, yo voy a tener que la corriente falla de esta parte del sistema va a circular en esta dirección, ¿verdad? Corriente falla. Y bueno, la otra parte del sistema aportará por este lado a esa falla. Resulta que si mi generador está muy cerca de la generación, entonces las corrientes de falla pueden ser muy grandes. Entonces, ¿qué debería suceder en este caso? Si volvemos a repetir el ejercicio. Miren, este hecho. Esto de aquí. Entonces, esta corriente de falla está entrando por polaridad y va a salir por polaridad, ¿verdad? Entonces, va a tener esta dirección y esta dirección. Y esta le vamos a llamar corriente de falla, corriente secundaria de falla. En el otro lado, la corriente de falla está entrando por no polaridad y la corriente va a salir por no polaridad también. Entonces va a tener esta dirección. Significa que viene así. Exactamente lo mismo que hicimos en condiciones normales de operación. Y esto también lo vamos a llamar, vamos a suponer que el transformador es de relación 1 a 1, por lo tanto los CTs son del mismo tamaño, la conexión es estrella-estrella, no hay variación de ángulo y ni nada, y esta es corriente de falla. Con la corriente diferencial, si ponemos esta, entonces si hacemos Kirchhoff en el nodo, diremos que la corriente diferencial que está saliendo, que otra está saliendo, más esta corriente de falla, la celeste, más la corriente de falla, que es la celeste que está saliendo, es igual a la corriente de falla, la verde, que está entrando al nodo.
es igual a la corriente de falla verde. Entonces, la corriente diferencial debía ser I de falla menos I de falla, que es igual a 0 y no pasa nada, que es lo lógico porque la falla está fuera. Pero sucede, o puede suceder, que los CTs se saturen, como está muy cerca la generación, que la corriente de falla sea tan grande, que la fuente sea muy fuerte, y que el CT llegue a su zona de saturación. ¿Qué significa eso? Significa que si nosotros tenemos y vamos a hacer un gráfico aquí. Este es el valor de la corriente primaria en el CT, y este es el valor de la corriente secundaria. Entonces vamos a suponer que el CT del lado izquierdo es el verde. Los dos CT estamos diciendo que son iguales, ¿verdad? Entonces que esa es una lineal, una corriente primaria nos va a dar un valor secundario, y después de 20 veces corriente nominal, el CT se satura, ¿verdad? ¿Qué significa? Que a partir de este valor, más o menos, ya los valores de corriente secundaria ya no reflejan el valor de la corriente primaria. Ya no está cualquier cosa como vimos en la gráfica anterior. En una de las gráficas cuando estamos viendo CTs, mejor dicho. Y el otro CT, que es exactamente igual y que también va a trabajar en el lado de saturación, nunca hay dos CTs idénticos, que los dos se van a saturar exactamente en el mismo punto. Y supongamos que el otro se va a saturar ahí. Pues como nuestra corriente de falla está operando en el lado de la saturación, supongamos que tenga este valor, el valor de la corriente de falla primaria. ¿Eso qué significa? Que aquí este me va a dar este valor de corriente secundaria, que lo voy a llamar aquí corriente secundaria 1, y este otro CT, el de la derecha, me va a dar este valor, corriente secundaria 2. Entonces, ¿cuál va a ser el valor de la corriente diferencial? En este caso, la corriente diferencial va a ser igual a la diferencia de la corriente secundaria 2 menos la corriente secundaria 1. Y este valor puede ser mayor al valor de mi ajuste, que mi valor del ajuste es pequeñito, bien pequeñito, les he dicho que es de 0,2 amperios, o sea, 200 milisegundos, a máximo 1 ampere. Entonces esta diferencia puede ser mucho más grande. Si esta diferencia es más grande, entonces este relé me va a abrir los interruptores pensando que la falla es en el transformador, y es una operación errónea que yo no quiero que suceda, pero va a suceder por imprecisiones en el CT, en la curva de saturación, porque no hay dos CTs idénticos. Vos compras del mismo fabricante, la misma relación, y ahorita van a tener una diferencia en la saturación, porque los materiales son diferentes, tiene alguna característica que le hace que no puedes hacer dos cosas exactamente idénticas. ¿Por qué hacer ante esta situación? Bueno, ante esta situación, lo que se hace es lo siguiente. Se llama
Ahí se me dio el nombre. Polarización inversa, no, polarización. Ya. Aquí el libro dice polarización. ¿Okay? A mí, yo tengo otra palabrita que describe un poquito mejor, pero no me acuerdo. Entonces, la polarización se usa para garantizar la estabilidad ante fallas externas, permitiendo obtener ajustes sensibles ante fallas internas. ¿Qué es lo que va a hacer el relé ante esta condición operativa? Que yo no quiero que suceda. No, es decir, no quiero que mi relé opere ante esa condición. Es que voy a insensibilizar la operación de mi relé cuando la falla sea externa, pero manteniendo su sensibilidad cuando la falla sea interna. Entonces, ¿qué significa eso? Se llama retención transversal, se llama, en términos más conocidos en la jerga boliviana. Entonces, mi ajuste de mi protección dice que va a estar por aquí. Este es el ajuste entre... no, él dice, el ajuste va a estar aquí. ¿Ok? Ese es mi valor de ajuste, de su valor del TAP, que está entre más o menos 0,2, digamos acá, ¿no? Porque esto es 1 ampere. Entonces, ¿qué hace la retención transversal? La retención transversal en los relés, yo puedo escoger una retención transversal o una pendiente de 30%, de 45% o de 70%. Normalmente traen 4 curvas o otros, y los relés actuales ya traen unas curvas continuas. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Si mi corriente de falla está aquí, tiene ese valor, y estoy usando una curva, una retención transversal o una pendiente de 30%, significa que si la falla es externa, mi relé va a operar en 1 ampere, ya no en este valor de 0,2. Entonces, se va a insensibilizar, si la falla es externa, se va a insensibilizar por esta curva de retención, y si mi falla es ahí, ya no va a disparar con 0,2, sino va a disparar con una diferencia de 1 ampere. Entonces, si esto no es suficiente, entonces yo uso mi curva, digamos, de 70%, que va a ser así, más o menos. Entonces, y esta es mi corriente de falla, entonces ya mi protección ya me va a operar en casi 1,8 amperios. De tal forma que ya no me va a operar que esta diferencia de acá ya no me va a hacer operar a mi protección, porque lo estoy insensibilizando. Pero esto solamente funciona, esta retención solamente funciona cuando hay falla externa. Cuando hay falla interna, sigue operando el relé en su valor de ajuste. ¿Y cómo se logra eso? Con el elemento más sencillo que puede existir, y es que
el fabricante en el relé coloca aquí un valor de una resistencia. Una resistencia ahí, otra resistencia ahí. ¿Y qué significa? Mejor lo voy a borrar todo. Entonces el fabricante coloca aquí una resistencia, aquí, y una resistencia aquí. En condiciones normales de operación, hemos visto de que la corriente no pasa por la bobina diferencial y lo que hace la corriente es circular así, ¿verdad? Así, así, y así, así y así. Entonces, circula en ese sentido. Esa es la dirección de la corriente en condiciones normales de operación. Porque la corriente por la bobina diferencial es cero. Entonces va dando vueltas así por toda la rama grande. ¿Qué impedancia ve esta corriente en su circuito? Aquí dijimos que esto es R y esto es R. Entonces, en condiciones normales, ¿qué impedancia está viendo en su trayectoria esta corriente? Está viendo una impedancia de 2R, ¿verdad? Esta R más esta R, 2 Rs. Y cuando hay falla, cuando hay falla, ¿cómo circula la corriente? Cuando hay falla, la corriente circula así. Viene así. Viene así. Viene así. Circula por esa rama, en el lado primario, en el lado secundario, funciona así. Así. ¿Verdad? Por eso se suman aquí la corriente diferencial, la suma de la verde más la azul. Entonces, la verde, ¿qué impedancia está viendo en su trayectoria? Está viendo una impedancia de 1R. Y la azul, ¿qué impedancia está viendo en su trayectoria? Está viendo una impedancia R. Entonces, cuando yo ajusto el relé, cuando le hago las pruebas, yo ajusto cuando está viendo una impedancia de 2R, en condiciones normales, y cuando hay falla, la corriente va a ver una impedancia de 1R. Y esto hace justamente que se tenga esta característica operativa en condiciones normales y en condiciones de falla. En condiciones normales, esa diferencia de impedancias que están viendo las corrientes va a posibilitar que la característica pueda funcionar de esa forma y yo pueda insensibilizar mi corriente de falla hasta un valor para que no opere cuando la falla es externa. Pero en condiciones normales, perdón, en condiciones de falla, mi equipo me va a operar en 0,2 porque yo cuando he ajustado mi equipo lo he ajustado a este valor de operación. Y de esa forma se evita de que el relé diferencial
de un disparo falso cuando tenemos una falla externa muy próxima muy próxima al CT, pero que tenga una característica de que las corrientes de falla sean muy grandes y de que los CTs se saturen. Si los CTs no se saturan, no pasa nada, ¿verdad? Pero si se saturan, sí vamos a tener el problema. ¿Alguna pregunta? No, ingeniero. ¿Para qué andamos de claro, ingeniero? Ok, entonces en la siguiente clase hacemos el ejercicio para concluir el protección diferencial, que es sumamente sencilla su aplicación. Bien, nos vemos a las 2 de la tarde con los que pasen operaciones. Chao, muchachos. Ok, ingeniero, le encargo porfa las grabaciones de la clase de hoy y de ayer para que podamos... Gracias, sí. Las de la anterior semana les mandé ya, ¿no? No, oye, pase toda la clase, porfa. Creo que no nos pasó. No, ya. No la ok, pasó, ok. ingeniero. Ahorita lo voy a pasar. Ya, chao, chao. Gracias, ingeniero.